Tenemos todo lo necesario para poner en acción nuestro llamado y propósito. Todo esto es por y para Dios, sirviendo aquí o a la distancia. Esta es una premisa de mi invitada al podcast y creo de entrada que explica por qué es parte de un episodio de Sabático Podcast. Porfiria Saleta es mexicana, vive en Texas y es esposa, mamá homeschooler de 3 hijos. Su pasión por la salud integral la llevó a certificarse como coach en nutrición integral por el Instituto de Nutrición de Nueva York, con estudios en la Universidad de Stanford y formación en epigenética aplicada. Acompaña a mujeres, en especial madres, a recuperar su energía, desintoxicarse y optimizar su metabolismo, desde una mirada consciente, preventiva y con propósito. No cree en soluciones rápidas, sino en hábitos sostenibles que honren el cuerpo y el llamado de Dios. La salud no es la ausencia de enfermedad, es vivir con sentido, energía y conexión con Dios. No los entretengo más, los dejo con este episodio lleno de pautas para tu bienestar como mujer. Hola Porfi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Bea? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy feliz de que por fin hayamos podido concretar este encuentro en este episodio de Sabático. Y es porque debo comenzar diciendo lo siguiente, que todas las personas que yo traigo a Sabático es porque conectan conmigo en algo, ya sea que yo quiero adquirir algún estilo de vida que ya llevan o porque quiero conocer un poco más de lo que hacen. Y en tu caso particular me llamó la atención en tus redes sociales, pero también luego en tu libro, todo este tema de salud integral que tú promulgas, esto de salud o alimentación holística. Y es porque hace mucho tiempo yo he tratado de integrar este tipo de hábitos a mi vida y esto me ha generado muchísimo bienestar. Entonces, es más que todo, en tu caso, el punto que mencionas que tener una buena salud o cuidar bien de la alimentación de alguna manera también es respetar, honrar a Dios. Quiero que comencemos un poco hablando de eso, de qué te inspira a llevar este mensaje que tiene que ver con la alimentación holística y la salud integral en general. Claro. Bueno, mira, por mucho tiempo yo viví separada de lo que es otras áreas de mi vida, es decir, mi salud solo la consideraba una parte del cuerpo, ¿no? Pero llegó un momento en el que algo hizo clic, que yo lo llamo un llamado de Dios, y ahí yo pude ver esa luz que me faltaba. Es decir, el entender que mi cuerpo no puede estar separado de mi mente, de mi alma y de mi espíritu. Y cuando yo lo entendí así y empecé a caminar así, dije, esto yo necesito compartirlo, porque hoy en día vemos tanto sobre el cuerpo, vemos tanto sobre ese cuerpo perfecto inalcanzable, y cuando yo entendí que yo estoy formada por no solamente el cuerpo, sino mi alma y mi espíritu, pues lo entendí de otra manera y yo lo llamo el llamado de Dios porque de ahí un versículo que amo mucho que es porque todas las cosas son por Él, de Él y para Él. Eh, Wow, qué lindo. entonces eso me hizo como decir, wow, si mi cuerpo es este que Él me dio, pues yo lo tengo que cuidar, lo tengo que proteger, lo tengo que alimentar, y no solamente en la parte física, sino en la parte también espiritual, ¿sí? Qué hermoso. Y es tan importante tu llamado en redes sociales a las personas que yo quisiera que a través de Sabático dejáramos como este mensaje y es que tú nos indiques cuáles son esas señales como tal que indican que una persona debe ya mismo comenzar a cambiar sus hábitos para tener una salud integral o una alimentación holística, como lo llamas tú. Claro. Mira, yo de hecho parto muchas veces de que si hay señales o indicadores, pues es el momento, pero también promuevo mucho la prevención. Es decir, no tenemos que llegar a síntomas o a enfermarnos para prevenir, ¿cierto? Todos los días podemos ver que lo podemos hacer mejor respecto a lo que logramos el día anterior. Sin embargo, si hay cosas que están susurrando a nuestros oídos,
como migrañas, cansancio. Y una pregunta sencilla que toda como mujer o como mamá nos podemos hacer es básicamente, ¿cómo me estoy sintiendo últimamente? ¿Qué síntomas ya normalicé y que en realidad no son Eso es parte de súper mí? importante. Sí, señales que ya normalicé, ¿cierto? Y que ya los hice como parte de mi ser. Y es que nosotros no venimos a como a estar en partes, es decir, como a tener soluciones con una pastilla y al otro día sentirme bien, a vivir con dolor, mejor dicho, ¿no? Entonces, esta parte para mí es súper importante porque el que tu susurro, tus síntomas, que pares un momento y te escuches con simples preguntas, ¿cómo me siento últimamente? O sea, realmente eso puede partir de ahí el que tú necesites un cambio o estilo de vida, porque el cuerpo reacciona a lo que pensamos, a lo que sentimos, a lo que tocamos, a lo que comemos, ¿cierto? Entonces, todas esas partes forman el cómo yo estoy hoy. Y bueno, básicamente hay otros indicadores, ¿cierto? Cada persona, dependiendo de su cultura, porque hablo mucho de cultura en la parte de la salud, que pues nadie nos enseñó que, en qué punto estamos en la salud. Es decir, no hay como la prevención como base de un presupuesto, incluso en familia, que tú necesitas tener para decir, cada año yo tengo que hacerme estos exámenes. Ujú. Entonces yo hablo un Sí. poco de eso en mi libro, que creo que es la parte uno de la introducción, es entender en dónde estamos. Y para eso hay preguntas sencillas, hay exámenes desde la glucosa, desde el colesterol, etcétera, y obviamente hablo del test epigenético, que nos evalúa completamente y entendemos esos nutrientes que hay que optimizar y demás. Pero yo siempre digo, o sea, vámonos a lo sencillo que hace que comencemos día a día mejorando nuestro estilo de vida. Y quiero devolverme un poco porque en tu libro a mí me impactó la parte donde hablas acerca de tu niñez. Hablaste allí de tus inicios, los árboles, la naturaleza. Claro, me impactó porque si bien yo no nací rodeada todos los días de campo, todos los fines de semana sí iba hasta mi finca y tenía ese contacto con la naturaleza, yo tengo la certeza de que ese contacto constante con la naturaleza me generaba una cierta sanación y liberación. Entonces, a mí, yo quiero que tú un poco engranes esos inicios tuyos, que además proyectas en tu libro, que son el contacto con la naturaleza, con la salud como es concebida hoy día. Claro. Claro, mira, mi niñez fue algo muy sencillo. Mi padre fallece cuando yo era una niña de 1 año y medio, mi madre de 6 hijos. Nosotros vivimos en un pueblo en Veracruz. Ahí no había preocupación por los tiempos, es decir, por el comer rápido, por el andar rápido, porque hay tantas cosas que hacer, sino comías cuando tenías hambre y te movías porque tenías que moverte, ¿sí? Recuerdo mi niñez Sí. como aquellos tiempos en los que me subía y me trepaba yo a los árboles y me comía la ciruela, la naranja, incluso nosotros como familia de 6, pues trabajamos desde chicos cosechando el grano, el maíz, ¿no? Directamente ahí. Y recuerdo mi niñez así, ¿no? En el contacto con la naturaleza, sin preocupaciones, sin leer esas etiquetas hoy complicadas de los alimentos que hoy nos piden entender si el alimento es real o no, o más puro, sin procesamiento, ¿no? Para mí esa niñez que hoy traigo a mi libro, a lo que yo quiero regresar y volver a esa esencia, lo comento porque en ese tiempo para mí eso era salud. Ok. Es decir, porque estamos sin las prisas, sin el estar eh, leyendo, como te comento, etiquetas, comiendo lo más natural, ¿no? Comiendo el pollito ahí en la granja, comiendo el puerco ahí también, porque mi mamá vendía de todo. O sea, mi mamá vendía todo para nosotros sobrevivir y nosotros salíamos a vender a los ranchos y todo. Entonces nuestra vida en ese momento pues era muy, muy sencilla y directa de la planta. Ay, que mucho más orgánico. Sí, mucho más limpio, mucho más orgánico. Y bueno, comparado con lo que hoy vivimos, y es que pues, a mis hijos les está tocando vivir una vida diferente a la mía, y es por eso que también nace la idea de dejar algo escrito para que ellos puedan también tratar, ¿no? De regresar a esa esencia, a esa sencillez que yo lo llamo, ¿no? Y yo quiero detenerme en algo
Y es, hablas de naturaleza, hablas de todo lo que es orgánico, pero también utilizas este término que es la alimentación holística. Y vuelvo a este término es porque pienso que ha sido secuestrado de alguna manera por todos estos retiros nueva era. Y mucha gente no entiende bien de qué se trata la salud holística. Y me gustaría que desde tu visión cristocéntrica, que sé, como lo dije al principio, eres una persona muy dada por ser obediente a lo que dice Dios, que nos expliques un poco a qué es esta visión holística y qué tienen, cómo se engrana esto con la salud. Ok. Mira, hay algo que despertó en mí cuando yo empecé a profundizar más sobre este tema de la salud integral. Yo me certifiqué en una escuela integral de la nutrición en Nueva York y había un círculo de la salud que le llaman Círculo de la Vida, ¿ok? Creado por el director de esta escuela. Y ese círculo mostraba 12 áreas de la salud, ¿no? O el Círculo de la Vida, ¿no? Y en esas áreas estaba la vida espiritual, tus finanzas, tus amigos, tu creatividad, tu salud misma, tu alimentación, tu ejercicio y todas estas áreas centradas en que realmente eso le da vida a lo que tú eres, ¿no? Obviamente para mí la parte o el pilar fundamental inicia desde el espíritu, desde el ser, ¿no? Aunado a eso, como definición, lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que la salud es el bienestar físico, social y emocional de las personas. Y entonces cuando yo evalué, digamos, la información de mi certificación y de lo que me estaba preparando junto a otras definiciones, junto a lo que yo soy, dije es que esto es lo que realmente los seres humanos debemos de construir, ¿no? Debemos de caminar el proceso en nuestra vida. Y caminarlo, esa es la clave, es decir, cómo vamos identificando en dónde estamos y qué áreas tenemos que ir avanzando. Entonces, para mí la salud holística abarca todo esto, abarca esos elementos que no son solo la comida, ¿ok? Que no son solo el cuerpo físico y que eso es lo que hoy, como dices, muchas veces se está como promocionando más sobre solamente el cuerpo y el músculo, que no es que esté mal, o sea, realmente es parte, pero tenemos que integrar todas las otras áreas para que el cuerpo funcione como Dios dijo que debe funcionar, ¿cierto? Desde el Ok. ser, ¿no? Y mi definición a veces yo siempre les digo es que desde el ser, desde lo que tú eres, desde cómo Dios te ve, en este caso a mujeres, que yo les digo ustedes son bellas, completas, fuertes y lo tienen todo para comenzar desde esa verdad, podemos avanzar todo lo demás. Porque si en ese pilar fuerte siento que todos los esfuerzos que podemos hacer pueden ser un poquito como frágiles, ¿no? Entonces, para mí es súper importante tener esa visión holística donde todo lo que está alrededor de nosotros, lo que somos, lo que pensamos, lo que tocamos, lo que sentimos, tiene cambios químicos en el cuerpo, ¿ok? Entonces, para mí es súper importante que nos, digamos, inyectemos de esa visión para poder lograr ir construyendo bienestar desde ese punto. Por fin, ¿cómo has visto que el cambio de alimentación impacta en la conciencia de tus pacientes y en tu propia familia? Es así. Por ejemplo, yo sé que tú optaste por un cambio de vida con tu familia. ¿Cómo has visto tú que este cambio de vida que tiene que ver con la naturaleza, con la forma, con los nuevos hábitos, ves tú que impacta primero la vida de tu familia, porque sé que primero incorporaste estos hábitos en tu familia, y segundo, cómo lo has podido ver o cuáles son los primeros cambios que observas en los pacientes a quienes llevas estas prácticas? Pues primero es que ya no estamos en guerra con la comida. Este, a veces Ah, ok. estamos en guerra como que si ese alimento es bueno o no, si la fruta es buena o no. O sea, realmente empezamos a ser más conscientes que lo que buscamos no es llenar un hueco, lo que buscamos es nutrirnos, porque la comida es información a nuestras células, ¿no?
Entonces, empezar con esa conciencia en cada persona, una es complicado, ¿no? Porque venimos de creencias, incluso en mi familia, mi esposo viene de ser de padres que pues es todos los días café con pan, ¿cierto? Y entonces quitar esa creencia no de que sea malo comerlo alguna vez, sino de que la frecuencia llega a ser tóxica a nuestro organismo, ¿cierto? O llega a inflamarnos. Claro. Entonces, aquí el punto es que cuando empiezas a educar desde la conciencia, todo lo demás que es la acción debería funcionar mejor. Entonces, sentarnos a la mesa, en el caso con mi familia, a sentarnos a pensar que la comida, para empezar, es información y que no solo nos invita como a satisfacer y a llenarnos el estómago, sino a nutrirnos. ¿Okay? Desde ahí he visto cambios grandísimos porque otro de los aspectos es que hoy comemos tan rápido que ni siquiera sentimos a qué nos sabe la comida. Es decir, ni siquiera escuchamos que cuando mordemos una zanahoria, esa zanahoria cruje, o sea, digo, tiene un ruido, ¿no? El apio. Entonces, ese escuchar de lo que sabe la comida y ya lo que yo también le digo a mis hijos, o sea, piensa en esa persona que cultivó ese tomate o ese apio o esa lechuga. O sea, el que llegue a ti ese alimento aquí que hoy tú estás comiendo, o sea, tiene un gran valor. Primero, dando gracias a Dios porque tenemos el alimento y segundo es que no tenemos que hacerlo perfecto, ¿cierto? Y en mis pacientes, pues obviamente dejan de luchar contra lo que viene siendo como mitos, ¿no? De la comida, sobre si la comes, la fruta constantemente te va a engordar o cosas de ese aspecto. Y le enseño mucho la parte en comer conscientemente, en estar presente y sobre todo en saber cómo comer, ¿no? Y en el orden, pues, el que si primero es la proteína o la ensalada y el carbohidrato al final. Entonces he visto muchos cambios más en las mujeres por lo que te comento, que andamos rápido, comemos rápido, pensamos rápido. Y todo eso lo que hace es que en realidad el cuerpo no recibe enzimáticamente lo que debe recibir. Y cuando dices, no se trata de llenar un vacío, ¿cómo concientizas a tus pacientes de, oye, con lo que estás haciendo, con tus hábitos al comer, estás llenando un vacío? Pues mira, yo siempre los invito, yo siempre les digo, yo nunca te voy a imponer algo que tú no te sientas cómoda, ¿ok? Yo siempre los invito a que lleven un diario de alimentación. Ajá. En ese diario de alimentación es decir, bueno, hoy desayunaste, no sé, huevito con vegetales, al otro día desayunaste avena con yogur y al otro día hiciste ayuno, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál de esas tres, digamos, estrategias, que lo llamo así yo, estrategias que cada persona va adoptando, es cómo te sentiste con eso que hiciste, ¿no? Entonces, eso va creando conciencia porque también eso te va diciendo que hoy me sentí con más energía, hoy me sentí inflamada. O sea, el conocerte, el conocerte más profundamente, el cómo te estás alimentando, te va dando la pauta para ir tú cambiando eso que creías que te iba bien, pero en realidad no, ¿verdad? Entonces es ahí donde yo pongo una semilla. Yo siempre digo, pongo la semilla, porque al final no quiero que lo hagas todo el tiempo. Una, dices, no tengo tiempo ni siquiera para escribir el plan que voy a ir a comprar, ¿no? De comida, y me estás dando más trabajo, ¿no? Aquí el punto es que lo lleven, como te comento, a la intención de evaluar lo que están haciendo, porque caminamos haciendo muchas cosas sin intención. ¿Y qué debe tener un plato para ser nutritivo? Primero que todo, y dinos cuál es el orden para poderlo comer y que saquemos el mayor provecho de esos nutrientes. Claro. Mira, voy a repetir lo mismo que te he dicho sobre la perfección, porque aquí es donde quiero que las mujeres descansemos, ¿ok? Eh, no hay perfección, entonces es decir, no es blanco o negro en la alimentación, porque a veces la alimentación llega a ser más un conocimiento adquirido que algo vivido, ¿ok? Entonces, si te hablo ahora sí de una estructura que debes llevar, que lo que esperamos es que mayormente suceda, es que veas tu plato como aquel plato que tiene colores, ¿no? Que está lleno de vida, ¿ok? Que tiene grasa saludable, que tiene proteína, ¿ok? Y que tiene algún carbohidrato complejo en una proporción que va adecuada a tu peso y estatura. Y todo eso yo se los defino en los planes que les otorgo a cada paciente, ¿ok? Ahora, el orden en el cual tú debes de comer los alimentos es siempre, 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 sea una fruta o un postre, es al final, ¿ok? Porque así evitamos esos picos de glucemia.
Entonces, pero en realidad el orden empieza siempre con la ensalada, la proteína. Muchos doctores o en la información dice que es la proteína, otros dicen que es la ensalada. Para mí, pienso que es la ensalada por la fibra, ¿no? La ensalada, la proteína, el carbohidrato y la fruta, ¿ok? Así sería para mí el cómo el cuerpo lo recibe y la mejor manera de ayudarlo a que responda para lo que son los picos de glucosa, porque el carbohidrato, pues obviamente sabemos que es glucosa en la sangre, pero que el cuerpo la necesita para producir la energía. Entonces, esto sería para mí. Y lo más importante es que tu plato tenga intención, es decir, que cuando tú te sientes, lo veas, lo observes, lo sientas y mastiques lentamente para que esto obviamente sea más provechoso, y también porque el comer rápido inflama mucho, mucho, no nos damos cuenta. Y pensamos que es que porque el brócoli no me cae bien, pero en realidad es que comiste tan rápido que no te diste cuenta. Oye, hay mentiras que nos decimos toda la vida, o nos las decimos nosotros, o se las escuchamos a otros especialistas y las tomamos como algo real y la incorporamos a hábitos, ¿cierto? Yo quiero saber cuál es esa eh, mentira que te dijiste toda la vida y que te creíste. Y cómo cambió tu vida el hecho de descubrir que era una gran mentira respecto a la alimentación. Pues con respecto a la alimentación es simplemente que el plato, o sea, es decir, que lo que yo comía eso era mi salud, ¿no? Ejemplo de que, no sé, el pollo y la lechuga, entre menos grasa, entre más poquito, entre menos tortilla, entre menos carbohidratos, o sea, pensar que todo eso se concluía en el cuerpo que yo quería tener, es decir, verme flaca, ¿no? Verme sin una lonjita o lo que hoy en día buscamos, ¿no? Muchas. Este, entonces, para mí esa es una gran mentira, porque hoy como empezamos hablando sobre la salud holística, la salud es más que ese cuerpo físico, es más que eso, ¿no? Es cómo me siento y cómo pienso y cómo reacciono a cada pensamiento. Entonces, imagínate que yo esté comiéndome, obviamente, ese plato saludable que hoy podemos decir que es el más nutritivo, pero si emocionalmente estoy triste, deprimida, tengo mis pensamientos futureando en algo que no va a pasar, o en el pasado en algo que ya pasó, en realidad el cuerpo lo recibe de una manera muy diferente. Entonces, la mentira más grande es eso, pensar que solamente un plato definía mi salud. Claro, muchas veces la inflamación no viene de lo que comemos, sino de lo que pensamos. Sí, sí, así Eso es es. completamente liberador para las mujeres, sobre todo para las sobrepensadoras. Y yo quiero saber, tengo una gran curiosidad porque lo veo en tus redes, ¿por qué te diriges específicamente a mujeres y a mujeres con hijos, además? Bueno, tengo por aquí varios puntos y uno recuerdo, y ese voy a empezar con ese, porque recuerdo un día que yo me sentía muy triste en mis etapas hormonales y entré a un consultorio y creo que tengo por ahí un reel hablando sobre esto y mencioné mi situación, ¿no? Mis emociones, y el médico me dijo, te puedo dar antidepresivos, ¿ok? Y para mí fue como algo que no me resonó, porque en realidad no era una situación crónica. E incluso él me preguntó cómo te estabas sintiendo, digamos, en tus periodos, ¿no? O sea, y simplemente dije cómo me sentía, es decir, pues quería que me escucharan, ¿no? Y entonces me dijo, pues no te puedo dar antidepresivos. Yo dije, yo o sea, no tengo como agitación, no tengo taquicardia, no tengo como escenas así yo leo sobre eso, de depresión, ¿no? Entonces, no me resonó, me sentí que no era escuchada. Desde ahí yo dije, yo tengo que escuchar a otras mujeres, ¿ok? Tengo que saber evaluar cómo se sienten y poder dirigirlas a lo que puede mejorar su salud, ¿no? Y lo otro es que como mujeres nos cuidamos nosotras y también cuidamos a otros, en este caso a nuestra familia, a nuestros hijos, y todo lo que tú adoptas, lo comento siempre, es que el estilo de vida lo transmites. Entonces es súper importante. Y el último es que como mujeres pasamos etapas cíclicas. La mujer no está siempre en un mismo punto. Pasamos etapas en la mujer durante el mes y dependiendo de esa etapa también es cómo nos sentimos. Y por eso me enfoco en mujeres, porque yo soy una de ellas, que como ejemplo,
pues ha mejorado. No estoy en un punto de perfección, sino de caminando en el progreso cada día. Y eso es lo que yo quiero enseñarle a otras, ¿no? A qué hacer, a qué estrategias pueden funcionar, pero cada persona es diferente. Y hablando de esos ciclos que tenemos las mujeres en el mes, me gustaría que nos dijeras cuáles son esos ciclos por los que pasamos mes a mes las mujeres y qué hábitos nos recomiendas para que nuestro mes sea más llevadero, no solamente para nosotros, sino para las personas que conviven con nosotros y podamos mantener ese equilibrio que pretendemos. Bueno, pasamos en el ciclo de 28 días, pasamos por 4 etapas, ¿no? Del 1 al 5 es cuando el ciclo menstrual, ¿no? Aquí pues baja el estrógeno, baja la progesterona y en realidad aquí se debería evitar los ayunos largos, ¿no? De hecho, médicamente se recomienda descanso, ¿ok? Mucho descanso, tomar calditos, sopitas, o sea, porque en realidad a muchos nos va muy mal, con dolores eh, en el estómago, ¿verdad? En el vientre. Y bueno, ese sería el primero. El segundo es el folicular, que es después de ese periodo, ¿no? El del 6, obviamente, al 12, 13, ¿no? Y en esa etapa ella empieza un poco a aumentar el estrógeno y ahí ya tenemos que evitar un poco las dietas súper restrictivas y empezar a comer granos, semillas de calabaza, semillas de lino, semillas de chía, porque estamos ayudando un poco al estrógeno a estabilizarse, ¿ok? Y obviamente aquí el que debemos evitar es el hacer como dietas muy restrictivas, ¿ok? Después de ella pasa a la parte de la ovulación, ¿no? Que ya es del día 14 al 16, que son alrededor de 3 días. Y aquí es el pico, o sea, el pico hormonal y andamos súper creativas, el libido aumenta y tenemos mayor energía y aquí hay que aumentar las grasas buenas, la proteína suave, pescado, huevo y aprovechar ese tiempo, incluso si queremos grabar contenido, nos sentimos más fluidas y aquí tenemos que evitar un poco el azúcar. Aquí en esta etapa es muy importante porque nos sentimos como con tanta energía, que como que hacemos eso de andar buscando como lo dulce, ¿no? Entonces es súper importante y aquí sí se recomienda un poco ya el ejercicio muy intensivo porque estamos en ese pico, pues es decir, nuestro cuerpo está respondiendo a eso, ¿no? Y obviamente ya la última es la lútea del 17 al 28, que es donde empieza como a prepararse el cuerpo para el ciclo menstrual. Y obviamente aquí también se debería evitar mucho los ayunos prolongados, es decir, de mucho tiempo, ¿no? Y aquí obviamente podemos también agregar alimentación suave, empezamos a comer como esos carbohidratos complejos. Yo creo que a mí me pasa a veces que se me antoja mucho el camote, la yuca, y bueno, ya se recomienda también tomar magnesio en esta etapa, ¿no? Y bueno, básicamente eso sería mis recomendaciones. Tenemos que dejarle algo a los usuarios de esto. Vamos a hacer algo juntas para que los oyentes de Sabático y de tu cuenta tengan como acceso a algo así. Sería fenomenal colaborar con esto. Bueno, hay muchas mujeres que nos hemos ajuiciado con el tema de alimentación, de los buenos hábitos, de la conciencia de la alimentación. Pero hay mujeres que definitivamente dijeron, no doy más. Esta mañana precisamente me encontré con una que hace un Ok. mes me dijo, estoy súper juiciosa con la alimentación, ahora sí, este es mi momento, ella está con exceso de peso, tiene un sobrepeso bastante considerable. ¿Qué mensaje le das a esas mujeres que definitivamente dicen, no más, no puedo, no he podido con los cambios de rutina y de alimentación? Bueno, pues el paso más importante a veces que necesitamos dar como mujeres es parar, ¿no? Es decir, nos sentimos tan abrumadas con tanto que tomamos, que nos venden o que necesitamos hacer para llegar a esa perfección o a eso que es inalcanzable. Para mí siempre digo que la perfección es inalcanzable, el progreso es el que nos lleva, ¿no? a ser mejores en cada área de nuestra vida. Entonces, como mujeres, cuando te sientes así, lo que yo te recomiendo es para un momento.
para un momento, analiza todo lo que te va mejor. Por eso digo, llevar como diarios, anotar cómo te sientes, hacerte preguntas. O sea, y eso que vas a hacer, el respirar profundamente, tener una rutina en la mañana, o sea, olvídate de hacerlo todo bien sobre la alimentación y todo, sino el cómo te levantas, ¿no? El que te expones al sol en la mañana, el que si tomas agua en lugar de café primero. O sea, esas cosas que son bobas a veces generan más salud que estar buscando algo que no has alcanzado, ¿no? Entonces sería mi mensaje para esas mujeres que están haciendo muchas cosas y que no ven nada, ¿no? Por fin, este podcast se llama Sabático, porque yo creo que todas las personas debemos tomarnos un tiempo en nuestra vida para hacer un stop y saber si el rumbo que estamos tomando es el correcto. Porque yo creo que en algún momento de la vida todos nos planteamos vivir de acuerdo al propósito. Porque vivir de acuerdo al propósito no solamente se trata de nosotros, se trata de las personas que se pierden de nuestra versión viviendo nuestro propósito. Yo me pregunto, en tu caso, ¿cuál fue ese pequeño sabático que te tomaste? Bueno, todo sucedió en los tiempos de COVID, en el 2020, que fue cuando paramos y va relacionado a lo que hablamos anteriormente. Creo que muchas familias paramos en muchos aspectos de nuestra vida, en muchos perdimos familia. Me cuento en estas pérdidas también como familiares. Y ese momento en donde el gobierno mismo nos puso juntos, ¿no? Como familia. Incluso nosotros tomábamos la reunión de la iglesia en los domingos en una pantalla, ¿no? Comíamos juntos, salíamos, bueno, una persona salía, mi esposo, a comprar y demás. Y yo creo que en esos momentos donde hay silencio en nuestra mente, yo creo que cuando hay más silencio es cuando podemos escuchar esa voz de Dios en nuestro interior, ¿no? Entre menos ruido, más escuchamos a Dios. Y ahí fue donde yo evalué mi estilo de vida, evalué incluso esas migrañas que yo sentía específicamente el fin de semana, porque el fin de semana mi esposo y yo teníamos como un ritual de comer taquis, chetos, y lo digo así, ¿no? Chips y con una coca de dieta o un jarrito, ¿no? Con mucho hielo. Y precisamente sábado y domingo a mí me dolía mucho la cabeza. El lunes todavía me dolía mucho la cabeza. Entonces ahí yo empecé como a estudiar y creo ahí que es cuando Dios, te digo, Dios me habló a mi corazón y empecé a decir, bueno, estoy cuidándome a mí y puedo yo con esto cuidar a otros. Si yo no me cuido, ¿cómo voy a poder cuidar a una familia de 3, ¿no? Y ese fue el momento en el que reconecté con mi esencia, que obviamente todavía a veces como seres humanos vemos tanto y se nos va la mente en otra cosa, pero ese fue el momento en el que yo dije, yo tengo que actuar ese llamado, que es cuidarme, primero yo, ¿no? Obedecer ese llamado, porque si todo es de Él, ¿por qué mi cuerpo va a estar separado de mi mente, de mi espíritu? ¿Y por qué si podemos ser muy religiosos, por ejemplo, también, y no cuidarnos a nuestra salud? Entonces eso no hay coherencia, ¿no? Entonces ahí yo empecé a entender esta visión y llevarlo primero yo, después mi familia. Y cuando ya lo vivimos, ya lo puedes enseñar. Porque no puedes estar enseñando algo que tú no has pasado, ¿no? Entonces ahí fue mi momento. Vamos a una ronda de preguntas cortas con respuestas rápidas, ¿te parece? Sí, claro. Si te, di- si te digo la palabra salud, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Ser. Tu peor hábito saludable. Desayunar con coca de dieta. Lo hiciste mucho Sí, tiempo. por mucho tiempo. Algo que nunca falta en tu desayuno. Proteína. Es la que me da más energía y me mantiene enfocada. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Que regrese a lo esencial. Un examen que toda mujer debería practicarse cada año para construir su bienestar. Un perfil hormonal completo. En este caso también un estudio epigenético para optimizar nutrientes y entender más a profundidad tus desequilibrios. Y si no, simplemente preguntarte cómo has estado últimamente. Y me alargo un poquito en este de epigenética. Ese es el que con el que tú trabajas básicamente. ¿Puedes hablar un poquito de él?
Sí, bueno, pues este es un estudio epigenético para entender y optimizar nutrientes en desequilibrio. Mide dos áreas, nutrición y ambiente. Como hemos hablado, la salud es no solamente lo que comemos, este estudio epigenético mide en dónde estamos en esas dos áreas, ¿no? Mide emociones, sueño, mide tu sistema metabólico, mide tu nutrición. A través del cabello, que contiene información específica de nuestras células, este estudio nos lleva a entender en dónde estamos, ¿ok? Y desde ahí podemos construir, nutrir sin adivinar, sin crear esos protocolos genéricos o esos suplementos genéricos que no, quizás no van para ti. Porque, vuelvo a comentar, la salud, desde la salud holística hay un término que se llama bioindividualidad. Lo que a una persona le puede ir bien, a la otra no. Este estudio nos lleva a entender exactamente lo que tu cuerpo está necesitando en tu edad, en tu tiempo y en el momento que estés pasando. Y por último, porfi, cuando ya no estés en este mundo, ¿qué te gustaría que las personas recuerden de ti? Wow, esa pregunta es muy importante para mí. Fíjate que a mí no me gustaría ser el centro de esta historia que estoy contando en mi vida. Quisiera ser recordada más como un instrumento que Dios usó para recordarte como mujer que eres perfecta, que tienes un propósito y que la salud es un regalo de Dios. Qué hermoso. Muchas gracias. Gracias por tu generosidad. Gracias por haberte propuesto encontrar y vivir en tu propósito para ayudar a otras mujeres. No, muchas gracias a ti por invitarme. Para mí es un privilegio que lo que aquí alguien escuche sea una semilla que dé un fruto en algún momento de tu vida y que obviamente avancemos juntas con cada paso. Si este episodio tocó algo en tu corazón y sientes que es momento de hacer cambios reales en tu salud, quiero contarte que Porfi ofrece un programa hermoso y profundo llamado Balance para Mujeres. Dentro de ese programa trabaja con el test epigenético, una herramienta que te ayudará a conocer lo que tu cuerpo necesita de forma personalizada. Si te interesa saber más o realizarte el test, puedes buscarla en redes como @healthyporfi.